Ernesto Che Guevara, probablemente la cara más reconocida del siglo XX. Está en camisetas, murales, banderas, tatuajes. Para millones es un símbolo de rebeldía, justicia y lucha contra la opresión. Para otros millones es un asesino, un fanático autoritario responsable de ejecuciones masivas. Dos versiones completamente opuestas del mismo hombre. Entonces, ¿quién era realmente el Che? ¿Héroe o villano? En los próximos 12 minutos voy a darte los hechos, las acciones documentadas, y vas a decidir tú mismo, sin propaganda de izquierda ni de derecha. Solo la verdad histórica de quién fue Ernesto Guevara, qué hizo y por qué sigue siendo tan controversial 70 años después. Primero, los hechos básicos. Ernesto Guevara de la Serna nace en 1928 en Rosario, Argentina. Familia de clase media alta, estudia medicina. En 1952, a los 23 años, hace un viaje en moto por Sudamérica. Ese viaje lo cambia. Ve la pobreza extrema, ve indígenas explotados, ve trabajadores viviendo en condiciones miserables, mientras compañías extranjeras, principalmente estadounidenses, extraen recursos y se llevan las ganancias. Ve dictaduras militares apoyadas por Estados Unidos torturando y matando a cualquiera que se oponga. Y ahí decide que el sistema no se puede reformar. Hay que destruirlo y construir uno nuevo. Se vuelve marxista revolucionario. En 1955 conoce a Fidel Castro en México. Fidel está organizando una guerrilla para derrocar a Fulgencio Batista, el dictador de Cuba. Batista gobierna con mano de hierro. Tortura, censura, ejecuta opositores. Y tiene el apoyo total de Estados Unidos porque protege los intereses de las compañías estadounidenses en Cuba. El Che se une a la guerrilla. No es cubano, pero no le importa. Ve en Cuba la oportunidad de demostrar que la revolución es posible. En 1956 desembarcan en Cuba. Son 82 hombres contra un ejército de 30.000. Casi todos mueren en los primeros días. Sobreviven 12, entre ellos Fidel y el Che, y desde ahí empieza la leyenda. Vamos al núcleo de quién era el Che. Un hombre de contradicciones brutales. Por un lado, un idealista genuino que abandonó una vida cómoda para pelear por los pobres. Renunció a su carrera médica, a su familia, a su seguridad, vivió en la selva, pasó hambre, arriesgó su vida miles de veces. No buscaba dinero ni poder personal. Realmente creía que estaba liberando a los oprimidos. Por otro lado, un fanático dispuesto a ejecutar a cualquiera que se interpusiera en su visión. Firmó órdenes de fusilamiento, supervisó ejecuciones. Creía que la violencia revolucionaria estaba justificada, porque el enemigo, el imperialismo y la burguesía, era peor. Para él no había grises. O estabas con la revolución o eras un traidor, y los traidores merecían morir. Esta dualidad es clave para entenderlo. No era un psicópata sádico que disfrutaba matar, pero tampoco era un pacifista romántico. Era un revolucionario dispuesto a usar cualquier medio necesario para lograr su objetivo, y eso incluía violencia extrema. Ahora, las etapas de su vida. 5 fases que definen quién fue y qué hizo. Fase 1. La guerrilla en Cuba, 1956 a 1959. El Che se convierte en comandante, es brillante tácticamente, gana batallas imposibles, lidera columnas guerrilleras a través de la sierra, es disciplinado, duro, exige lo mismo de sus hombres. Si alguien deserta, lo ejecutan. Si alguien traiciona, lo ejecutan. No hay perdón. Pero también es respetado. Comparte las mismas penurias que sus soldados, come lo mismo, duerme en el suelo, pelea en primera línea. No es un líder que da órdenes desde atrás, está al frente. Y eso genera lealtad. En 1959, Batista huye. La revolución triunfa. El Che tiene 30 años y es una leyenda. Fase 2. El ejecutor. 1959 a 1960. Aquí empieza la parte oscura. Fidel pone al Che a cargo de la cabaña, una fortaleza convertida en prisión. Su trabajo, juzgar y ejecutar a los colaboradores de Batista. Militares, policías, torturadores, informantes. Los juicios son rápidos. Muchos dicen que son farsas. No hay debido proceso real.
El Che firma cientos de órdenes de fusilamiento. Las cifras exactas varían. Algunos dicen 150, otros dicen 500. El régimen cubano nunca dio números oficiales. Lo que sí sabemos es que él mismo admitió que ejecutaron gente, y lo defendió. Dijo que era justicia revolucionaria, que esos hombres habían torturado y matado bajo Batista y merecían morir. Sus críticas dicen que muchos ejecutados eran inocentes o culpables de crímenes menores, que fue venganza, no justicia. Fase 3. El burócrata fracasado, 1960 a 1965. Fidel le da puestos importantes: ministro de Industria, presidente del Banco Central. El Che intenta industrializar Cuba, crear una economía socialista. Fracasa. No entiende de economía. Toma decisiones ideológicas, no prácticas. La producción cae, la economía se hunde. Cuba se vuelve dependiente de la Unión Soviética. El Che se frustra. No quería ser burócrata, quería seguir siendo revolucionario. Empieza a criticar incluso a la Unión Soviética, diciendo que no es verdaderamente socialista, que es capitalismo de Estado. Fidel se molesta, las tensiones crecen. En 1965, el Che renuncia a todo: ciudadanía, cargos, familia, se va. Dice que hay que llevar la revolución al resto del mundo. Fase 4. El guerrillero internacional, 1965 a 1967. El Che va al Congo, intenta iniciar una revolución, fracasa completamente. Los rebeldes congoleños no confían en él, no entiende la cultura local, no habla los idiomas, es un desastre. Se retira humillado. Luego va a Bolivia, intenta crear otro foco guerrillero. La idea es que Bolivia será el centro de una revolución continental. Otra vez fracasa. Los campesinos bolivianos no lo apoyan, no les importa su revolución. El Che está aislado, enfermo, sin suministros, la CIA lo rastrea, el ejército boliviano lo acorrala. Fase 5. La captura y ejecución, octubre de 1967. El Che es capturado herido. Lo llevan a una escuela en La Higuera, sabe que va a morir, pasa la noche atado. Al día siguiente, un soldado boliviano recibe la orden de ejecutarlo. Le dispara. El Che tiene 39 años. Su cuerpo es exhibido, fotografiado. Luego desaparece durante 30 años. En 1997 encuentran sus restos en una fosa común. Lo llevan a Cuba. Fidel le hace un mausoleo. El mito está completo. Ahora la pregunta real: ¿héroe o villano? Depende de qué valores uses para juzgarlo. Si valoras la lucha contra la opresión, el Che luchó contra dictaduras brutales respaldadas por Estados Unidos. Batista torturaba. Las compañías estadounidenses explotaban a los trabajadores cubanos. El imperialismo era real, y el Che peleó contra eso con su vida. Si valoras los derechos humanos, el Che ejecutó gente sin juicios justos, impuso un régimen autoritario, no toleraba disidencia, creía en la dictadura del proletariado, donde el partido decide todo y el individuo no tiene voz. Censura, prisión política, ejecuciones. Eso también es real. Las dos cosas son ciertas. No puedes borrar las ejecuciones diciendo que luchó por los pobres. Tampoco puedes borrar su lucha genuina contra la injusticia diciendo que era un asesino. La realidad es más complicada. El Che era un hombre que vio sufrimiento extremo y decidió que la única solución era violencia extrema. Creía que no se puede negociar con opresores, que hay que destruirlos, y estaba dispuesto a mancharse las manos de sangre para lograrlo. Eso lo hace admirable para algunos y monstruoso para otros. Lo que no se puede negar es esto: el Che fue consistente, no era hipócrita, no acumuló riqueza, no vivió en lujo mientras pedía sacrificios a otros. Vivió y murió por sus ideas, renunció a todo. Eso no lo hace moralmente correcto, pero lo hace genuino. Muchos revolucionarios dicen que luchan por el pueblo y terminan en mansiones. El Che terminó en una fosa en Bolivia. Creía lo que predicaba. Estaba equivocado en muchas cosas, pero creía. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? El Che Guevara no era un santo, tampoco era el demonio. Era un hombre que vio injusticia, se radicalizó y decidió que la violencia revolucionaria era la respuesta. Hizo cosas heroicas, hizo cosas horribles, liberó a algunos, ejecutó a otros, y al final murió persiguiendo un sueño imposible de revolución mundial que nunca llegó. Su legado es complicado. Para unos, un mártir, para otros, un criminal. La verdad es que fue ambos, y reducirlo a una camiseta bonita o a un villano unidimensional es no entender quién fue realmente. Tú decides qué pensar, pero ahora sabes los hechos, qué hizo, qué dijo, cómo vivió, cómo murió.
Y eso es más de lo que sabe el 90% de la gente que usa su cara en una camiseta o lo insulta sin conocer su historia. Si te sirvió este resumen, compártelo. Y si quieres más biografías sin filtros de figuras controversiales, suscríbete. Nos vemos en el siguiente.